Imagina una novela publicada en los años 90 que habla del terrorismo internacional, ataques biológicos, radicalización ideológica y operaciones encubiertas entre gobiernos y grupos que creen tener el derecho de decidir quién merece seguir viviendo. Ahora imagina que muchas de esas preocupaciones siguen apareciendo en los titulares décadas después. Eso es lo que vuelve tan interesante a Operación Rainbow, porque más allá de sus escenas de acción y operaciones militares, es una novela que plantea preguntas incómodas sobre el poder, la seguridad, la tecnología y los riesgos de un mundo cada vez más conectado. Hoy quiero compartirte 5 razones por las que vale la pena leer Operación Rainbow y por qué algunas de sus ideas resultan incluso más relevantes ahora que cuando fue publicado. Porque muestra cómo cambia la naturaleza de las amenazas globales. Cuando muchas novelas de espionaje seguían centradas en conflictos entre grandes potencias, Tom Clancy miró hacia otro lado. A finales de los 90, Clancy planteó que los mayores riesgos para la seguridad internacional podrían venir de grupos pequeños, altamente organizados y capaces de actuar en distintos países. Hoy esa idea resulta familiar. La novela explora cómo una organización relativamente reducida puede generar consecuencias globales mediante planificación, recursos y acceso a tecnología. Lo interesante no es que Clancy predijera el futuro. Lo interesante es que identificó una tendencia que apenas comenzaba a hacerse visible. La idea de que las amenazas modernas ya no siempre provienen de ejércitos convencionales, sino de actores mucho más difíciles de identificar y controlar. Porque la unidad Rainbow es una idea fascinante. Uno de los mayores atractivos del libro es la creación de Rainbow, una fuerza multinacional formada por especialistas de distintos países que trabajan juntos para responder a situaciones extremas. La idea surgió en un momento en que la cooperación internacional en materia antiterrorista comenzaba a ganar importancia después del fin de la Guerra Fría. Clancy imaginó un equipo donde británicos, estadounidenses y otros aliados compartieron información, tácticas y recursos. Hoy puede parecer normal, pero 1998 era una propuesta particularmente interesante para una novela de acción, y sigue siendo relevante porque plantea una pregunta vigente. ¿Cómo responden los países a amenazas que no respetan fronteras? Es una cuestión que aparece constantemente cuando hablamos de terrorismo, crimen organizado, ciberseguridad o conflictos internacionales. Porque aborda el bioterrorismo de una forma inquietante. Esta es probablemente una de las razones por las que el libro se siente tan actual. Sin entrar en spoilers importantes, la novela gira alrededor de un plan que utiliza agentes biológicos como herramienta de control. Cuando Clancy escribió el libro, el tema del bioterrorismo no ocupaba el espacio mediático que tendría años después. Sin embargo, dedicó gran parte de la historia a explorar cómo una amenaza biológica podría generar miedo, caos e incertidumbre, incluso sin necesidad de un conflicto militar tradicional. Después de eventos globales ocurridos durante las décadas siguientes, especialmente las discusiones sobre pandemias y seguridad sanitaria, muchos lectores regresaron a la novela y encontraron elementos que resultaban inquietantemente familiares. No porque los acontecimientos fueran iguales, sino porque el miedo colectivo, la incertidumbre y las dificultades de respuesta eran temas que Clancy ya estaba explorando. Porque el verdadero conflicto es ideológico. Algo que suele pasar desapercibido es que Operación Rainbow no trata únicamente sobre operaciones especiales. En el fondo es una novela sobre ideas, sobre personas convencidas de que tienen la autoridad moral para decidir el destino de millones. Clancy construyó antagonistas que no se ven a sí mismos como villanos, se consideran visionarios, y eso lo vuelve mucho más interesante, porque las amenazas más peligrosas de la novela no nacen del odio irracional, nacen de la certeza absoluta. La historia muestra cómo una idea llevada al extremo puede convertirse en algo profundamente destructivo, y esa reflexión sigue teniendo mucho peso en una época marcada por la polarización, radicalización y discursos cada vez más extremos. Porque es una ventana a cómo pensaba el mundo a final del siglo XX. Leer Operación Rainbow hoy tiene también un valor histórico, es una fotografía de las preocupaciones de una época. La novela fue publicada apenas unos años después del final de la Guerra Fría, y el viejo orden internacional estaba cambiando, y nadie tenía certeza de qué vendría después. Esa incertidumbre atraviesa todo el libro. Clancy intentaba imaginar cuáles serían los desafíos del siglo XXI, y algunas de sus predicciones fueron acertadas, y otras no. Pero precisamente por eso resulta tan interesante. No solo estás leyendo una novela de acción, estás leyendo la visión de un autor que trata de comprender hacia dónde se dirige el mundo. Porque sigue siendo una de las mejores puertas de entrada a Tom Clancy. Muchas personas conocen a Clancy por videojuegos, películas o series. Yo soy uno de ellos. Mi primer videojuego fue precisamente la adaptación de esta novela para la Nintendo 64.
pero es indudable que leer una de sus novelas es una experiencia distinta. Aunque suele asociarse con tecnología militar y detalles técnicos, gran parte del éxito de Clancy proviene de algo más sencillo: su capacidad para hacer que sistemas complejos parezcan comprensibles. Satélites, inteligencia, política internacional, logística y operaciones especiales, todo está explicado de manera que el lector siente que forma parte de la operación, y eso convierte la lectura en algo más inmersivo. Quizás lo más interesante de Operación Rainbow no sea cuánto acertó sobre el futuro, sino cuánto sigue invitándonos a pensar sobre el presente. Porque los detalles tecnológicos cambian, los gobiernos cambian, las herramientas cambian, pero algunas preguntas permanecen. ¿Qué tan preparada está la sociedad para enfrentar amenazas inesperadas? ¿Quién decide qué riesgos son aceptables? ¿Y qué ocurre cuando alguien está convencido de que tiene una solución para el mundo entero? Por eso Operación Rainbow sigue encontrando lectores después de tantos años, no solo porque sea una buena novela de acción, sino porque detrás de cada operación, cada estrategia y cada enfrentamiento hay ideas que todavía vale la pena discutir.